tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía, un programa a cargo de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa y que se encuentra adscrito al Departamento Académico de Humanidades. Antes de empezar, pues me gustaría agradecer a las personas que forman parte de este proyecto, que nos apoyan en la logística y también en la responsabilidad de poder atender e invitar a nuestros invitados. Claro ejemplo es la doctora Magda Valdés, responsable de la licenciatura, y la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades. El día de hoy me complace pues tener como invitado, aparte de un gran profesional, un buen amigo, el maestro Orel Octavio Romero Espinosa. Antes de darle el uso de la voz, me gustaría pues presentarlo un poco, hablar un poquito de su trayectoria, ya que hoy nos trae un tema bastante interesante, el cual pues es hablar acerca de software libre y las ventajas y desventajas que puede tener en el ámbito educativo. Me permito presentarlo. Orel Octavio Romero Espinosa, egresado de la Maestría en Tecnologías de la Información por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, actualmente pues en proceso de titulación, con experiencia como programador y docente en el área de tecnologías de la información. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado como desarrollador de software en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ha impartido clases en distintos niveles educativos, desde preparatoria hasta universidad. Ha colaborado como docente en instituciones como ITESME, UAPS, donde ha impartido materias relacionadas con programación, redes, soporte técnico, tecnologías de la información y comunicación, matemáticas discretas, paradigmas de programación, estructuras de datos, entre otras. Desde hace 5 años y hasta la fecha, formó parte del cuerpo académico universitario en los departamentos académicos de sistemas computacionales y ciencias sociales y jurídicas, impartiendo también materias como TICS en el derecho. Además, colaboró en la Universidad Mundial en asignaturas de diseño web, multiplataforma y tecnologías de la información jurídica. Orel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé si quieras agregar algunos comentarios respecto a tu presentación o esta parte de por qué te incentivó a estudiar la informática, la programación en tu vida pues personal y académica. Vaya. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco la invitación a este espacio, ¿no? Que es importante para toda la comunidad universitaria y también para nuestra sociedad, ¿no? Pues bien, básicamente el estudiar sistemas computacionales se basa o se remonta al que me gustan las computadoras o me gustaban las computadoras. En aquel momento pues lo miraba de esa manera, ¿no? Pero poco a poco pues se llegó a convertir en una pasión muy grande, ya que el mundo actualmente pues se mueve en base a la tecnología, ¿no? Sí, que de hecho el tema que hoy presentamos, que es ventajas y desventajas del uso del software libre en la educación, pues es un tema que nos atañe, ¿no? Y nos compete demasiado, ya que pues muchas veces está duda muchas veces del estudiante o del docente, ¿qué es mejor, no? Si estar pagando una licencia que es cierto, te lo brinda una empresa de renombre, pero pues también el uso del software libre es una ventana que queda abierta para poder incluso hasta explorar, ¿no? En la misma informática, en el mismo trabajo en sistemas, lo cual pues es muy interesante, ¿no? Y estaremos hablando de esto el día de hoy. Le recordamos a la audiencia, pues estaremos aquí al pendiente de los comentarios que nos dejen en el chat de la transmisión en vivo para el maestro o para un servidor, poderlos atender de manera oportuna. Maestro, pues inició esta entrevista antecediendo a la pregunta que le hacía hace un momento que me parece pues bastante interesante, ¿no? Este interés que lo motivó a estudiar esta parte del software libre, de la informática. Y bueno, para la audiencia que nos sintoniza, ¿cómo definiría usted el software libre en términos sencillos? Bueno, antes que nada me gustaría dar una pequeña introducción, por así decirlo, un pequeño preámbulo. Actualmente el software libre y las inteligencias artificiales, ya sea de código propietario o código abierto, están revolucionando, ¿no? El mundo. Ya hace un par de años, bueno, algunos años atrás, pues han venido tomando mucha relevancia, ¿no? Y es algo que todos hemos utilizado hasta el día de hoy. Bueno, la mayoría hemos utilizado para realizar ciertas tareas, ¿no? Ahora, conforme a su pregunta, maestro, yo defino el software libre como aquel que permite al usuario utilizar
estudiar, modificar y compartir el código de un programa, ¿no? Básicamente nos permite utilizarlo de manera libre, por así decirlo, o sin restricciones, o sea, no tener que pagar una licencia como tal para poder utilizarlo, como algunos otros softwares de propietario, ¿no? O de código cerrado, por así llamarlo, que te dicen, te doy un mes de prueba y después tienes que pagar una licencia, ¿no? Por ejemplo, el software libre, ¿no? Tiene la ventaja de que nos deja utilizarlo, ¿no? De manera un poco libre. Eh, lo podemos estudiar, ya que como es de código abierto, se tiene acceso a él y se puede entender cómo funciona el software, es decir, cómo trabaja, cómo resuelve los problemas, los algoritmos, etcétera. En la parte de modificarlo entra en la parte también de estudiarlo, ya que al ser de código abierto nos da la ventaja de poder adaptarlo a las necesidades que tengamos. Y pues de acuerdo a las modificaciones que se hagan, lo podemos compartir o distribuir con diferentes personas, en este caso, o colaboradores, sin que sea un plagio, ¿no? O un delito. Ahí con esta parte del plagio y esto que nos comentaba, incluso de poder llegar a estudiarlo, ¿cómo podría definir la diferencia principal entre el software libre y el software propietario? Aclarando que el software libre pues es esto que usted nos menciona y el software propietario pues es ya adquirirlo dentro de una marca reconocida. Algunos, bueno, creo que el ejemplo más oportuno que podría tener ahorita pues es el Office, la licencia de Microsoft, Windows, etcétera, ¿no? ¿Qué nos podría platicar al respecto? Bueno, la principal diferencia que hay, maestro, entre estos dos software es que en el software libre nosotros podemos modificarlo o adaptarlo a las necesidades que tengamos nosotros, porque tenemos acceso al código y podemos modificarlo a nuestra conveniencia, ¿no? Por así decirlo en este caso, mientras que el software de propietario no es así. Tenemos que tener cierta licencia para poder utilizarlo, no deja estudiarlo, es decir, no tenemos acceso al código, por lo tanto no podemos saber cómo funciona, no podemos modificarlo y si lo llegamos a compartir una licencia de un programa, pues eso sí es delito en este caso, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre estos dos softwares. Eh, vaya, ciertamente pues el tema que nos atañe hoy pues es altamente relevante, ¿no? Pero sí me vería pertinente preguntarle, ¿no? ¿Por qué usted considera importante hablar de software libre en el ámbito educativo? Bueno, yo considero que es muy importante hablar de este tipo de software ante los alumnos y también ante nosotros como docentes, ¿no? Ya que nos da una variedad en cuanto a software que podemos llegar a utilizar, ¿no? No simplemente existen, como mencionaba usted, los de paga, ¿no? Por ejemplo, el Office, que el Office tenemos que pagar una licencia para poder utilizarlo. Del otro lado, en el software libre está lo del LibreOffice, ¿no? Que tenemos acceso a él sin necesidad de una licencia. Entonces, esto les da a los alumnos, a los docentes, a las demás personas, pues más herramientas de dónde poder agarrar, por así decirlo, y adaptar a las necesidades que tienen, ¿no? Sobre todo en la parte de la reducción de los costos, eso se ve muy, muy reflejado. Entonces, para nuestros estudiantes, docentes, sería de mucha utilidad que conocieran este mundo también del software libre, ¿no? Que de hecho recientemente, vaya, tan recientemente que fue el fin de semana pasado, un evento muy bueno que fue Flisol 2025, pues hubo mucho tema abierto, ¿no? A platicar acerca del software libre. ¿Nos puede platicar un poquito, maestro, cuál fue su experiencia dentro del evento? ¿Cuál es el sentido del evento, vaya, de Flisol? ¿Qué conclusiones podríamos arrojar de esta edición que hubo este fin de semana pasado? Ok, bien, bien, maestro. Bien, para los que no sepan o no conozcan, pues Flisol es el Festival Latinoamericano de Software Libre, ¿no? O de instalación de software libre. Tuvimos el evento el sábado, el pasado sábado, de este evento, perdón. Sí, hubo bastantes temas, se abordó temas como software libre, se abordaron temas como la inteligencia artificial de código abierto, porque como les mencionaba hace un ratito, es lo que últimamente a nivel mundial está tomando mucha relevancia, ¿no? El uso de la inteligencia artificial.
Obviamente se conocen más las de código cerrado, pero pues también existe la alternativa del software, de la CIA, perdón, de código abierto. También en la parte del desarrollo de los videojuegos con código abierto también se abordó, ¿no? En este evento, así como algunos talleres, como utilizar cierto software de diseño, instalar Linux, etcétera, ¿no? A mi parecer es de suma importancia que estos eventos se sigan realizando porque, bueno, número uno, porque así los alumnos, docentes y la comunidad pueden enterarse de que hay más tecnologías que las de software cerrado, ¿no? De tener que pagar. Y existen muchas bondades que nos dan tanto el software libre como las IAs de código abierto, ¿no? Y la otra es de que los alumnos se interesen por ellos, se interesen en aprenderlas para poder llevarlas a práctica día con día, tanto en el ámbito educativo como a nivel profesional una vez egresados, ¿no? Que en este sentido, pues sería preguntarle, ¿no? ¿Qué rol puede llegar a jugar o está jugando el software libre en la transformación digital de las escuelas? ¿Qué aportes está realizando el uso de software libre en la educación, vaya? No, ha tomado un rol demasiado importante, la verdad. Ahorita sí, de manera rápida, pues primero que nada facilita el aprendizaje tanto del alumno como del docente, ¿no? En sus métodos de investigación. Eso es primordial, ¿no? También promueve mucho la libertad y la autonomía del alumno y del docente. Es decir, tenemos estas aplicaciones, estos software libres. Tú decides cuál vas a utilizar o se adapta más o cuál te gustaría más adaptar a tus tareas día con día. Por lo tanto, lo hace libre de decidir y autónomo porque sigue aprendiendo a pesar de los conocimientos que adquiere en la universidad. También incita mucho a la parte de la colaboración y el acceso a las tecnologías. Es decir, con el software libre puedes colaborar entre múltiples personas para poder realizar mejoras a un software y adaptarlos, ¿no? Y la que me parece un poquito ahí y muy buena también es que promueve mucho la creatividad, tanto del alumno como del maestro. Por esta parte, no insisto, suena un poquito redundante, pero por la parte en que podemos modificarlos y adaptarlos a lo que estemos buscando en ese momento, ¿no? Entonces ahí depende mucho del alumno, del maestro, cómo lo va a hacer, qué no va a hacer, qué si está bien, qué no va a funcionar, etcétera, ¿no? Entonces sí está tomando un rol demasiado importante actualmente, ¿no? Que en este sentido, ya lo que usted me comenta, pues puede tener ciertas ventajas para los docentes, tantas ventajas para los estudiantes. Esta parte de la creatividad también me parece muy interesante. ¿Algo más de ventajas que pudiera abonarle, maestro, a esta parte del software libre? Sí, y también para los docentes nos da acceso, ¿no? Gratuito y modificable a a ciertos programas en este caso, ¿no? Porque nos ha pasado a muchos compañeros que ocupamos un software de edición de imágenes, por ejemplo, ¿no? Y los que existen en el mercado actualmente, pues algunos tienden a tener precios elevados y hay herramientas o software que nos permite utilizarlas de manera gratuita o de manera libre para poder hacer nuestros trabajos. También está la parte de la colaboración docente. Inclusive si nosotros como docentes encontramos un software y lo adaptamos a un problema en específico y tenemos a un maestro que tiene un problema parecido, entre los dos podemos modificarlo para que a él le funcione de la mejor manera, ¿no? Le saque el mejor provecho posible. Y también está la parte de la invención o la innovación, mejor dicho, pedagógica, ¿no? Que el docente se reinvente un poquito a la hora de las enseñanzas, ¿no? No digo que esté mal, pero hay que también echar mano de lo que tenemos a nivel país, a nivel mundial en cuanto a las tecnologías, ¿no? El saber que hay más herramientas que podemos utilizar y que nos pueden facilitar un poquito más la parte educativa y profesional, ¿no? Que de hecho me gustaría abonar con estos comentarios que usted está realizando. Siento yo que el software libre también nos puede apoyar en esta parte de la brecha digital. Siento que puede marcar también una aportación significativa a estrategias que se pueden realizar. Comentaba con algunas personas que pues siempre preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el viernes en el programa?
Este mes pasado, gracias a la doctora Jacqueline Barriga Nava, pues tuve la oportunidad de compartir un artículo en la revista Sinergia, que se maneja en Bolivia. Se escribe en Bolivia, se produce en Bolivia. Es una parte pues que brinda este plus internacional, ¿no? A veces, pero pues también a mí me ha ayudado a centrarme en mi tesis de doctorado. Lo voy a leer, maestro, para ver qué comentarios podemos rescatar y pues comentarlo, ¿no? Es una reflexión sobre desigualdad, tecnología y el sentido profundo del aprendizaje. En la actualidad, la brecha digital representa uno de los rostros más visibles de la desigualdad social y educativa en el mundo globalizado. Aunque las tecnologías de la información y la comunicación se presentan como herramientas que pueden democratizar el acceso al conocimiento, su distribución desigual refuerza estructuras de exclusión que comprometen no solo el derecho a la educación, sino también la relación afectiva y significativa que los individuos establecen con el acto de aprender. Nos enfrentamos así a una paradoja. En un mundo hiperconectado, millones de personas permanecen desconectadas no solo del Internet, sino también de las posibilidades de imaginar un futuro educativo digno. No solo desde un ámbito urbano o rural, sino en el contexto actual de nuestra educación. La globalización ha transformado las dinámicas económicas, culturales y educativas a nivel mundial. Esta transformación ha estado fuertemente marcada por el avance acelerado de las tecnologías digitales. En muchos discursos oficiales, estas tecnologías son presentadas como aliadas para combatir la desigualdad educativa, especialmente durante y después de la pandemia por COVID-19, cuando el aprendizaje remoto se volvió la norma para millones de estudiantes. Sin embargo, esta misma coyuntura puso en evidencia la profundidad de la brecha digital, especialmente en contextos rurales, comunidades indígenas, periferias urbanas y sectores históricamente marginados. La brecha digital no es solo un problema de acceso material a dispositivos o conectividad, es también una cuestión de habilidades, de apropiación significativa de la tecnología, de infraestructura escolar y comunitaria, de formación docente y de políticas públicas coherentes. Cuando un estudiante no puede acceder a una plataforma educativa por falta de internet o cuando un docente carece de formación para utilizar herramientas digitales de manera pedagógica, se rompe el lazo entre educación y motivación. Esta ruptura va más allá de lo técnico, es también emocional y simbólica. La educación deja de ser un espacio de sentido, pertenencia y esperanza. En un mundo globalizado, donde la información circula a velocidades inimaginables y donde el éxito parece medirse en términos de productividad digital, los estudiantes en situación de desventaja tecnológica son sistemáticamente desplazados. Este desplazamiento no es neutro, implica la exclusión de narrativas, saberes y formas de aprender que no se ajustan a los modelos hegemónicos de educación digitalizada. Así, corremos el riesgo de reducir la educación a una lógica instrumental en la que se privilegia la técnica por encima del pensamiento crítico, la automatización por encima del diálogo y la rapidez por encima del proceso reflexivo. En este escenario, el amor a la educación, entendido como el compromiso profundo con el aprendizaje, la curiosidad, la creatividad y la transformación, se ve amenazado. Los efectos de esta situación son alarmantes. En países de América Latina como México, el impacto de la brecha digital durante la pandemia dejó como saldo un preocupante aumento en el abandono escolar, especialmente en zonas rurales e indígenas. La imposibilidad de acceder a clases virtuales generó una sensación de frustración y desconexión emocional con la escuela. Muchos estudiantes comenzaron a percibir la educación como algo ajeno, lejano, incomprensible. Esta percepción puede arraigarse profundamente, afectando no solo a la trayectoria escolar, sino también la autoestima, la identidad y las expectativas de vida. Ante este panorama, es fundamental replantear el sentido de la educación en el mundo globalizado. No basta con proporcionar dispositivos o conexiones. Es necesario construir entornos educativos donde las tecnologías son herramientas al servicio del encuentro humano, del pensamiento crítico y del amor por el conocimiento. Esto implica políticas públicas inclusivas, estrategias pedagógicas interculturales y una visión ética que coloque al estudiante en el centro del proceso educativo, no como receptor pasivo de contenidos digitales, sino como sujeto activo capaz de construir saberes desde su realidad. Asimismo, es urgente reconocer que la brecha digital es también una expresión de brechas estructurales más profundas, económicas, culturales, lingüísticas, de género y generacionales. En este sentido, el trabajo educativo no puede limitarse a lo escolar, debe articularse con procesos comunitarios como la participación de familias, colectivos sociales y actores locales que promuevan un uso crítico y significativo de la tecnología. Solo así será posible recuperar el vínculo afectivo con la educación y convertirla nuevamente en un proyecto colectivo de transformación. Analicemos así que la brecha digital es una manifestación clara de las contradicciones del mundo globalizado. Aunque vivimos en una era de avances tecnológicos sin precedentes, estos no han sido distribuidos equitativamente.
La educación, lejos de beneficiarse universalmente, enfrenta el riesgo de perder su sentido más profundo cuando se convierte en un privilegio mediado por dispositivos y conexiones. Recuperar el amor a la educación en este contexto implica mucho más allá que cerrar una brecha técnica. Implica tejer redes de cuidado, solidaridad, justicia y reconocimiento. Porque solo cuando la tecnología se pone al servicio del ser humano y no al revés, es posible construir una educación verdaderamente inclusiva y transformadora. En ese sentido, pues yo veo que se asimila a lo que comenta del software libre. No me encontraba quizás tan familiarizado, bueno, no me había percatado tanto quizás de las bondades que brinda el software libre al momento de poder, pues ahora sí, que el estudiante también se vuelva un agente activo en su proceso creativo, ¿no? Cierto, las plataformas que podemos llegar a utilizar dentro de la educación pues tienen que estar mediadas bajo cierto control, ¿no? Bajo ciertas, pues, candaditos por parte del docente, pero qué bueno sería quizás que el alumno también explore, ¿no? La herramienta tecnológica, la pueda utilizar y sobre todo, pues explorarla, ¿no? Muchas veces nos topamos con algunas plataformas que el estudiante dice, pues la verdad no entiendo cómo modificarlo y en cierto sentido pues vaya, vivimos en un escenario educativo quizás un tanto mercantil. Utilizar un software propietario pues es casi el estandarte de educación de calidad. No sé, maestro, cómo pudiéramos buscar una adaptación al contexto local, al contexto rural para fomentar el uso del software libre, quizás una familiarización con la tecnología. ¿Qué perspectiva podría tener usted de lo que acabo de leer quizás ahorita y esta parte, ¿no? De cómo acercarlo quizás a las comunidades un tanto más vulnerables? Ok, como bien lo menciona, maestro, fue una conclusión buena, ¿no? De su artículo en contra de la brecha digital. Pues sabemos, ¿no? Que la brecha digital, bueno, creo que habían hecho creo que por ahí supe que pusieron un programa, ¿no? De brecha digital. No me acuerdo. Creo Mm. que vi. Bueno, pero bueno, la brecha digital, así como usted lo mencionaba, pues sí, ¿no? Es el no tener acceso a las tecnologías de la información, ya sea por la zona en que se encuentre, que sea una zona rural, o inclusive también por la cuestión socioeconómica, ¿no? Es muy importante esa parte, ¿no? Y existe la otra cuestión también, la falta de conocimiento como tal. Podemos tener el acceso a las tecnologías, pero no sabemos cómo utilizarlas, ¿no? Son las dos vertientes. Y como usted mencionaba, sí, el software libre puede jugar un papel crucial, ¿no? Aquí en la parte de erradicar, bueno, no erradicar, de reducir, mejor dicho, la brecha digital, ¿no? ¿Por qué? Porque permite el acceso gratuito y asequible de las tecnologías, ¿no? ¿Y qué se pretende con esto? Que las personas tengan acceso a las tecnologías y también a la información, claro, ¿no? Eh, y como la filosofía prácticamente del software libre es la parte de la modificación o adaptabilidad, en cierto contexto local o por ciertas culturas, es muy fácil, bueno, no es que esté tan fácil la personalización, pero sí es una realidad, pues que se puede utilizar para personalizar un software y adaptarlo a necesidades de cierta comunidad, de cierto municipio, de cierta zona, etcétera, ¿no? Entonces sí es ahí de suma importancia el conocer estos tipos de software, ¿no? Para poder llevarlos a la práctica, ¿no? Y solucionar cierta problemática que se pueda dar en cierta región, ¿no? Sí, que de hecho, pues podría brincar, o salir a relucir la pregunta, ¿no? Si está teniendo en cuenta y a consideración, ¿no? Los escenarios socioeconómicos que existen dentro del contexto actual educativo, ¿puede el software libre ayudarnos a fomentar la autonomía y la creatividad en el aula? Conociendo y sabiendo quizás que estamos en una faceta también que después de la pandemia el estudiante se encuentra desmotivado, que el estudiante necesita como que esta recuperación del entusiasmo, vaya, ¿no? Estar 2 años quizás frente a una pantalla, pues sí, impactó psicoemocionalmente. ¿Cómo lo podríamos abonar, maestro? ¿Cómo podríamos fomentar esta autonomía o cómo incentivar al estudiante? Quizás acercándolo, quizás dándole pláticas introductorias acerca de software libre. ¿Cómo abonaría usted a este acercamiento? Bueno, sí, primero que nada, sí, hoy es un mundo que se basa en la tecnología prácticamente.
para la mayoría de las cosas que hacemos día con día utilizamos la tecnología, ¿no? De una u otra forma la estamos utilizando. Desde traer nuestro celular, desde ahí estamos usando tecnología, ¿no? Ahora, ¿cómo motivar al alumno a que utilice ese software libre o que se introduzca a este mundo? Una puede ser, como lo menciona usted, maestro, dando ciertas pláticas, realizando el tipo de eventos que realizamos el fin de semana que acaba de pasar, para que el alumno conozca que ellos pueden utilizar este software en su día a día o en su formación educativa o en la parte profesional, ¿no? Desde adaptarlo, bueno, desde idear ellos cómo poder adaptarlo a una solución a un problema, perdón, que tengan, hasta crear algún tipo de software o algún tipo de videojuego, ¿no? Que hoy en día muchos alumnos he tenido, ¿no? Me han preguntado, mejor dicho, que si creando videojuegos, ¿no? ¿Cómo les va? Entonces tienen esa motivación por crear videojuegos, pero actualmente pues los software que existen para crear videojuegos pues son de paga también, ¿no? Bueno, la mayoría. Entonces también por la parte del software libre es esa parte de que conozcan que también pueden crear nuevas cosas de manera no tan restringida o no tan limitante o sin pagar licencias costosas, ¿no? Entonces ahí se les puede motivar por ese sentido en dar charlas, introducirlos a este mundo eh, en alguna estrategia, no sé, de si van a participar en este evento, los ayudamos de otra manera acá en nuestro departamento. Algo así, pero el punto es de que ellos conozcan, porque muchos, la verdad, no conocen tanto el software libre perdón, del departamento de sistemas, y bueno, y no todos, ¿no? Casi no conocen este software y es muy importante que lo conozcan por las bondades que mencionábamos hace un momento, ¿no? Sí que, pues vaya, a mí me toca esta parte, ¿no? De división en trabajar en sistemas, trabajar en humanidades. Y es cierto, o sea, muchas veces el estudiante de humanidades, y yo lo sigo sosteniendo, no es que nos centremos tanto en la tecnología, nos basamos más en esta parte humanística, vaya, el conocimiento del ser, las aportaciones a la sociedad que se pueden brindar. Entonces, yo creo que sería muy interesante empezar a trabajar ese vínculo, ¿no? Entre vaya, quizás los dos polos opuestos, pero que a su vez se pueden complementar. Este caso, pues nuestro caso que ha sido también esta parte que tú has llegado a estudiar, pues la parte jurídica, la parte analítica, vaya, que existe dentro de la aplicación de los sistemas. En mi caso, pues la gestión eficiente de los recursos tecnológicos en ámbitos, pues ya sea rurales o donde la tecnología no sea la parte priori, ¿no? Que existe en el ámbito, pues ya sea educativo o en la misma articulación de la educación no formal, ¿no? Desde esta perspectiva, pues también preguntarte, ¿no? ¿Qué rol juegan estas comunidades, digamos, de comunidades presenciales que podemos tener como en el evento de Flisol, pero también que están tomando fuerza como lo son en Discord, Reddit, no sé qué otras comunidades empiezan a darle un empujón más al software libre que usted conozca? Sí, existen las comunidades, ¿no? Como bien lo menciona maestro, que se encargan primero de darle este empujoncito, de dar a conocer el software libre, las bondades que tiene, etcétera, ¿no? Pero de igual manera existen estas comunidades que se encargan de realizar auditorías bueno, primero las mejoras, ¿no? Al software y también la parte de las auditorías, ¿no? Para que no tenga ningún tipo de sesgo, ningún tipo de vulnerabilidad o ningún tipo de error, ya que este software se modifica, ¿no? Por varias personas o por esta misma comunidad y ellos mismos están encargados, ¿no? De poder auditarlas, de poder decir sí, funciona correctamente, sí, va a cumplir el objetivo deseado, ¿no? Entonces, no nada más a nivel presencial podemos involucrarnos con el software libre, ¿no? Sí, de manera presencial podemos tomar cursos, tomar charlas, ponencias, etcétera, pero también en estas comunidades son de mucha ayuda, porque también de una forma u otra están involucrando a alumnos y profesionistas, en este caso, a que conozcan, a que trabajen en ese software
libre, ¿no? En este caso. Que es la comunicación que existe al respecto, ¿no? Y esta parte que muchas veces pasa de largo cuando hablamos de integrar la tecnología en una comunidad que quizás no esté tan familiarizada, que es saber que la comunidad realmente es la que demanda, pues no es esta faceta donde, bueno, yo tengo esto, obligatoriamente lo tienes que hacer así, ¿no? Entonces, yo siento que el software libre también puede ser algo llamativo, sobre todo en esta faceta, viendo el lado positivo de la tecnología, donde quizás el aprender a programar, quizás el aprender a utilizar los dispositivos, las plataformas, puede ser un aporte muy interesante también a los niños y jóvenes. Yo siento que es una atracción muy importante que también los fomenta dentro del ámbito educativo y que puede tener aportes bastante significativos, ¿no? A esta transformación de paradigma positivo que buscamos dentro de la educación y es sobre todo pues buscar esta educación tanto equitativa e inclusiva. Vaya, esperamos en próximos programas pues también traer al doctor Andrés Sandoval que nos hable de esta parte de las tecnologías inclusivas, que va a ser un tema también bastante interesante. Y pues también quisiera aprovechar a las personas que nos están mandando aquí comentarios durante la transmisión. Saludo a Jorge Calderón, amigo, nos pone saludos. Saludos, saludos. Saludo a Raúl Camacho Espinosa también, a Alma Espinosa Redona y al doctor Francisco Javier Arce Peralta, pues miembro activo de este programa, ¿no? Es también una persona que ha Muy bien, muy bien. participado bastante y pues se le agradece. Maestro, continuando con esta entrevista, ¿nos puede dar algún ejemplo de software libre utilizado con éxito en el ámbito educativo? Algunos que usted diga, Mm. sabes que yo he visto que estos son los software que se han implementado y que han tenido buenos resultados o buenos indicadores desde una percepción del uso. Ok, así de forma rápida a su pregunta, maestro. No les voy a mencionar que son los mejores, ¿no? Porque no se puede. Pero me vienen a la mente ahorita dos que se usan en el ámbito de las matemáticas, que es en donde la mayoría hemos tenido algún tipo de dificultad, ¿no? No engloba a todos, pero sí llega a pasar, ¿no? Uno se llama GeoGebra. Ujú. GeoGebra como lo comentábamos, ¿no? De software libre. Y abarca lo que es la geometría, el álgebra y el cálculo también. Y este es para todos los niveles educativos, ¿no? De secundaria, preparatoria, universidad, y así, ¿no? Está muy interesante la parte de cómo ayuda un poquito más a comprender, ¿no? Por si algún alumno está ahí un poquito, para las coloquiales, como cascabeleando, ¿no? En las matemáticas. Está otro que se llama Applet Discates, creo que se pronuncia Discates, que también es del ámbito matemático, pero este es nada más de nivel de secundaria y bachillerato. Y este está muy padre porque te crea gráficas, te crea tablitas, es muy colorido, está interesante, ¿no? Este software, perdón. Y hay uno que utilizamos aquí en la universidad, o la mayoría lo utilizamos, como es el Moodle. No Ujú. sé si sabían que el Moodle es de código abierto, bueno, de software libre, y es el que utilizamos aquí, no todos, pero muchos lo hemos utilizado, ¿no? ¿Qué te permite el Moodle? Primero presentarte ante el grupo, dejar material didáctico, que los alumnos suban tareas, crear foros de discusión, aplicar exámenes, evaluar. Es muy bondadoso, ¿no? Si sabes utilizarlo el Moodle. Y ahorita se me vienen a la mente esas tres por lo pronto. Que ahorita que nos menciona el Moodle, pues está siempre la opinión dividida, ¿no? De quién le parece favorable, quién no, se respeta, ¿no? Quien lo pueda llegar a defender, también pues quien tenga comentarios, digamos que no se encuentra tan familiarizado o que no le ha significado mucho dentro de su proceso de enseñanza. Ya la siguiente pregunta que tenía para usted pues es ¿cuáles son las principales desventajas del software libre en el aula? Yo creo, y perdóneme el atrevimiento, ¿no? De responder quizás un poquito. Siento que en el caso de Moodle nos ha faltado como que esa línea de asistencia técnica, una familiarización un poquito más amplia. Porque es cierto, estamos cayendo en un proceso de automatización de la educación. Siento no erro en afirmar esto, pero que puede tener su lado bueno y su lado positivo. El detalle aquí es que si no nos queremos complicar, nos vamos a aclarar.
realmente. Y Classroom, fuera de un entorno, digamos, vaya académico, pues al final de cuentas es un software propietario. Y es la universidad quien nos brinda las bondades que tenemos nosotros con la plataforma, y se agradece, ¿no? Pero pues yo creo que sería interesante también dentro de estos comentarios que yo he escuchado tanto de estudiantes y Sí, sí, claro. docentes, abonarle esta conversación de las ventajas que pueda tener Moodle en la universidad, porque es cierto, no es una mala plataforma, es una plataforma que yo sostengo, afirmo desde mi perspectiva, desde mi experiencia como alumno y como docente, si estás familiarizado, te es maravilloso. Si no estás tan familiarizado y pasa con cualquier tecnología en Sí, claro. general, para ti va a ser mala. ¿Sí? O sea, pasa como el mismo Android y Apple. O sea, el que usa iPhone dice, a mí me encanta el iPhone porque es muy intuitivo. Es cierto, tardas un poquito, cuando te pasas de Android a iPhone, tardas un poquito en familiarizarte. Fue mi caso, o sea, pero muchas personas sostienen, es que Android lo puedes personalizar. Apple pues es más celoso en ese aspecto, ¿no? En qué puedes ¿En qué intuir. no Y puedes? volvemos a esta parte, ¿no? El que pagas es prácticamente, te ofrezco esto con múltiples ventajas, pero hay un costo de por medio. Y el que tú puedes utilizar de manera abierta, pues muchas veces también se cataloga de que no es tan eficiente. Algo común pasaba también con el usar Office y usar LibreOffice. LibreOffice pues es muy similar también a las características, pero algo que pasa muchas veces en el uso de la tecnología es que nosotros desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, utilizamos el Office toda la vida. Entonces ya sabemos dónde están los botones, si ya estamos familiarizados. Cierto. Y eso dentro de la parte del diseño de tecnologías, es cierto, al usuario muévele un botón y nos explicaba eso en un taller muy interesante que tomé con Israel Lurán. Al usuario muévele un botón o pone el botón donde no sea un movimiento natural, Claro. quizás en el uso del teléfono, no le va a gustar. No le va a parecer una aplicación atractiva. Eso es lo interesante, ¿no? Quizás hacer un poquito más de trabajo al respecto de, a ver, ¿te interesaría conocer esta aplicación? Y pequeños talleres, pues, o sea, que eso también es lo que incentiva al estudiante, ¿no? Eh, Continuando, maestro, con la pregunta, ¿detecta usted una desventaja en el software libre? Sí, sí hay, sí hay. No, no, no todo es perfecto, ¿no? A pesar de Ujú. las bondades que nos da, no todo es perfecto, ¿no? Antes de mencionar como tal las desventajas bueno, a la pregunta que comentó usted, maestro, sí, ¿no? Yo también he escuchado muchas cosas sobre Moodle, Classroom, inclusive, pues yo utilizo las dos, la verdad. ¿Por qué? Porque en algunas materias, en algunos grupos, inclusive en algunas carreras, el propio alumno te pide que te cambies a Classroom. Tú quieres que el alumno use Moodle, pero el alumno no, el alumno dice, yo quiero Classroom. Porque ahora en las clases que tuvimos virtuales, cuando estuvimos en pandemia, utilizaban el Classroom, ¿no? Para todo. Y no digo que esté mal, o sea, no, 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 para nada, ¿no? Pero en la parte del Moodle, la verdad, siendo sinceros, yo que lo utilizo, pues el Moodle no es amigable. La verdad, sí, no está tan amigable. Y ese es un problema que tienen los softwares libres, ¿no? Que no son amigables, que no son intuitivos en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son libres, o sea, la gente los puede modificar. Te brindo esto, tú modifícalo a tu antojo, ¿no? O a como mejor te parezca. Pero no son intuitivos, no son amigables, inclusive a veces ni las interfaces están bonitas, pues. Una desventaja importante de esto en las aulas es la parte de la curva del aprendizaje. Pero como dices, estás acostumbrado a un software, a un programa y te cambias el otro, vas a tardar un poquito en adaptarte porque no es amigable, o sea, no es tan intuitivo, tan amigable. Y seamos sinceros, hoy en día, y obviamente yo me sumo o me uno en este grupo, ¿no? Queremos cosas pues muy fáciles, ¿no? Queremos cosas muy fáciles, entre menos trabajo nos cueste, mejor, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una
una de las principales desventajas, ¿no? La parte de la curva de aprendizaje de los alumnos en cuanto al software libre. También está la parte de un soporte profesional, está la parte también entra algún tipo de incompatibilidad de softwares. Si tú utilizas un software de propietario, pero encontrás un software libre que puede satisfacer o solucionar tu problemática, pero lo que ya tienes te sirve a la hora de tú quererlo complementar con el software libre, puede llegar a tener problemas, ¿no? De que no sean compatibles y no te deje. Puede llegar a pasar, ¿no? Y también la parte de la calidad de los softwares, porque, aclaro, ¿no? No todos los softwares libres son buenos. Muchos sí y algunos pues no tanto, ¿no? Entonces son de las principales desventajas que yo podría detectar en cuanto al software libre así de manera... Que pasa en todo, ¿no? Al tener un mercado tan amplio, pues vas a encontrar aplicaciones tanto buenas. Vaya, se cataloga bueno o malo según la perspectiva de cada quien, ¿no? Y hay quien aplaude mucho plataformas que tú dices, no, pero vaya, sin pecar de algo, ¿no? Uno es informático y uno conoce, pues, o sea, y muchos colores dentro de una aplicación no significa calidad, ni No, botones jamás. No, llamativos. jamás. Pero sí es interesante abonarle, ¿no? Quizás a la producción. A la producción quizás de plataformas que estamos utilizando dentro de la educación. Sobre todo en este paradigma de que ya se está integrando la educación inicial como una parte obligatoria. Entonces, en algún momento los dispositivos electrónicos van a entrar, van a ser pertinentes su utilización. ¿Qué contenidos son los que van a estar disponibles para los niños? O qué tanta familiarización se va a tener bajo estudios de recepción, quizás de fotogramas, qué tanta estimulación puede llegar a tener o sobreestimulación puede existir al que el niño ya se esté exponiendo a una pantalla, no sé, a los 6 meses de vida, pues ya yo siento ahí que tiene que haber un antecedente científico, ¿no? Sí, claro. Y en esta parte también, pues la educación para adultos mayores que puede ser una apuesta muy interesante, pero también ser críticos, ¿no? Y no decir, no aplaudirle a todo, yo creo sería el punto clave, pero pues no dejar de lado esta parte de las bondades que tiene el software libre. Sí, y ahorita como lo menciona maestro, de la parte de los niños, sobre todo en el estar expuestos a temprana edad, ¿no? A un dispositivo, vamos a llamarlo una tecnología, ¿no? No sé si lo sabía, pero hay colegios que ya en la primaria, desde primero de primaria, pues ya la educación, por así llamarlo, ya utilizan las iPads o las tabletas, en algunas partes, desde la primaria. Y ya como método de enseñanza, ¿no? Hacia los alumnos. En ciertos colegios que no voy a mencionar nombres, pero sí se da, ¿no? Entonces yo sí me quedé como que, bueno, como usted menciona, ¿no? Ya dependería de quién lo vea bueno, de quién lo vea malo, ¿no? Algunos dicen que sí está muy bien porque pues desde temprana edad le enseñas a los niños a poder utilizar estos dispositivos que están revolucionando el mundo, ¿no? La educación, el trabajo, todo. Y hay quienes dicen que no, que es muy, a muy temprana edad que se expongan los niños a esto, sobre todo por la vista, ¿no? De los niños que puedan llegar a afectarles en un futuro, ¿no? Que en ese sentido, pues también podremos opinar, ¿no? De cuál ha sido la barrera que usted detecta que existe para la implementación del software libre en la institución pública, sabiendo que es gratis. Sí, esa es una pregunta muy buena, ¿no? Y debatible. Principalmente, así, lo que usted comenta. La falta de conocimiento y conciencia de todo lo que puede abordar el software libre o de todas las bondades que nos puede brindar, ¿no? Nos puede dar. Esa es la principal. Pero la otra, no menos importante, pero que también tiene mucho que ver, es la resistencia al cambio. Hay muchas personas, me ha tocado escuchar en otras instituciones, eh, que así como están con el software que pagan o con la poca o mucha tecnología que quieren utilizar, hasta ahí. Y tú les dices, oye, pero existe este software o existe esta inteligencia artificial de código abierto que puede ser mejor, ¿no? En este caso. Y ellos te dicen, no, yo con lo que estoy bien. Y no quieren cambiar, no quieren probar, ¿no? Porque es algo nuevo. Entonces esas serían las dos, tres razones principales que yo encontraría, ¿no? Del por qué.
Que en este aspecto, pues, ¿cuál sería su opinión, ¿no? Sobre la resistencia que existe o qué estrategia podría abonarle a disminuir esta resistencia que existe por parte de autoridades, docentes, estudiantes, vaya. Sí, no, yo la verdad no sería tan renuente, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología, lo sabemos, algo que llegó, perdón, para quedarse. Pero actualmente, en lo que estamos viendo en el ámbito educativo, profesional, etcétera, son en excesos los costos, perdón, los costos que se tienen, ¿no? Pero si por este lado tienes un software que te puede resolver este problema, obviamente estudiándolo y modificándolo a tus necesidades, oye, no pasa nada si lo utilizas. Te puede dar muchas bondades, pero estamos acostumbrados a lo bonito, a lo intuitivo, y no, la verdad no queremos batallar en ese sentido. Y yo sí les recomendaría que lo utilicen, o que por lo menos hicieran el intento por darle una oportunidad de ver qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y ya decidirán ellos si lo utilizan o no. Pero muchos ni la oportunidad le dan, ¿no? De ver cómo funciona, etcétera. Yo aquí tengo una pregunta y es quizás un tanto interesante desde su perspectiva, ¿no? Con su competencia en el ámbito informático que sé que tiene y que maneja. ¿Existirá el riesgo de una dependencia técnica sin soporte oficial como en el software comercial? Sí, sí, definitivamente. Sí, esa ni la pienso tanto, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque llega el punto en que el software, eh, al estar interactuando con muchas personas que lo están modificando, llega el punto de que si no está actualizado de forma correcta, es decir, no está auditado por la comunidad pertinente, ¿qué llega a pasar? Esto puede causar errores en algún momento también en el software. Entonces hay que tener cuidado en que el software libre también es actualizado, ¿no? Que lo estén auditando constantemente antes de sacarlo a producción, ¿no? Estarle modificando esos posibles errores, el sesgo que te comentaba hace unos momentos, ¿no? Y que no sea tan vulnerable, ¿no? Entonces sí llega a causar esta parte, ¿no? Y también usted mencionaba esta parte de la inteligencia artificial de código abierto, que me parece muy interesante abonarlo en este cierre del programa. ¿Qué vamos a entender por inteligencia artificial de código abierto? En resumidas cuentas. Bien, así de forma rapidita, primero hay que entender lo que es inteligencia artificial, ¿no? Así de manera rapidita para los que no conozcan mucho el término, que lo dudo, pero puede pasar, ¿no? Pues la inteligencia artificial básicamente son los algoritmos y los métodos que le permiten a una máquina el realizar tareas que requieren de inteligencia humana o de cierta inteligencia humana, como el aprender, el razonar, el tomar decisiones, ¿no? Así, a grandes rasgos. Y el código abierto ya lo vimos, ¿no? Es la parte donde puedes modificarle a tu beneficio o a tus necesidades en este caso, ¿no? Entonces, aunando esas dos, ahora sí, inteligencia artificial de código abierto, ahora son los algoritmos, los modelos y las herramientas, pero de inteligencia artificial, cuyo código está accesible para todas las personas que son desarrolladores, investigadores, etcétera, para poder utilizarlo, estudiarlo también, cómo funciona este modelo de IA y cómo lo puedes modificar o cómo puedes hacer una mejora colaborativa para que funcione mejor de lo que ya está funcionando, ¿no? Así, a grandes rasgos es lo que es. ¿Hay algún proyecto educativo ahorita de IA de código abierto que nos pudiera compartir? Se pueden crear varios, ¿no? Por ejemplo, bueno, rapidito así, TensorFlow es una IA de código abierto de Google y PyTorch es una de Meta. Las dos se basan en el aprendizaje profundo o bien las redes neuronales, ¿no? Entonces, juntando estas dos y utilizando Arduino, que creo que usted lo conoce, maestro, se pueden crear gracias a sensores, a camaritas, proyectos de este nivel, ¿no? ¿Conoce usted lo que es la visión artificial? Sí. Sí. Pues básicamente es lo que ayuda a las IAs, ¿no? Mediante Machine Learning y redes neuronales a poder analizar imágenes, videos, medios electrónicos y poder tomar una decisión. Bueno, opinar o tomar una decisión, ¿no? Sin que un humano esté como tal haciendo análisis de esas imágenes y videos, ¿no? Eso se puede hacer con la parte de la IA de código abierto y Raspberry Pi, que es lo con la que está formando ahorita los drones de visión artificial, ¿no?
Suena muy interesante. Yo creo que pues será a nuestros oyentes quizás buscarlo, googlearlo un poco, les va a dar una tarde amena, ¿no? Sí, está muy Estar interesante, ¿eh? entrándose en el tema, es un tema vigente, es el tema actual. Maestro, agradezco pues haya recibido la invitación, atendido el llamado. Un gusto que haya compartido la mesa. Yo sí aprovecharía quizás a pedirle, solicitarle un mensaje final para estudiantes, docentes, autoridades educativas respecto al uso de tecnologías libres en la educación. ¿Qué aportes, qué ventajas podría encontrar o dónde hay que tener la cautela necesaria? Ok, primero que nada, pues es un gusto no estar con usted, maestro, y gracias por la invitación. Eh, pues yo invitaría, primero que nada, a que tanto alumnos, docentes, autoridades se involucren más en la parte de tanto el software libre como la IA de código abierto, ¿no? Que se inmiscuyan más, que les interese, que lo puedan utilizar. No nada más de lo que uno le platica de que decir para esto, no, 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 que lo puedan utilizar, ¿no? Las bondades son demasiadas. De lo que puede permitir, ¿no? Sin embargo, hay algo que yo siempre le digo a mis alumnos y a algunos conocidos, ¿no? No hay que hacernos dependientes de las IAs y tampoco del software libre, ¿no? ¿Por qué? Porque llega el momento en que entre más utilicemos, ya sea una IA, ya sea de propietario o código abierto o un software libre, entre más dependientes nos hagamos, nos olvidamos de razonar. Y eso no nos va a llevar a ningún punto, ¿no? Que va a llegar el día en que, un ejemplo, si llegara a fallar una IA, un día, pues mucha gente no puede realizar un trabajo, ¿no? Por así decirlo, un ejemplo así burdo, ¿no? Entonces, no hacernos dependientes de las IAs, ¿no? Usarlas como una herramienta de apoyo, más no como la solución completa, ¿no? Sí, que es un aporte muy interesante porque al tener esta dependencia quizás a la tecnología, pues se puede generar esta controversia, ¿no? Si hay un fallo o también esta parte técnica, ¿no? Que es cierto que el software libre nos va a demandar quizás estar un poquito más al pendiente, ¿no? De lo que esté aconteciendo. Maestro, pues muchísimas gracias por haber participado. No sé, algún comentario adicional. ¿Todo bien? Mm, Cierra. no, de No. momento, no, nada más como les digo, no. Pruébenlas, denles una oportunidad a software libre, las IAs de código abierto, solo cuidado de no hacerse dependiente de ellas, ¿no? Maestro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Muchas gracias a Jesús Flores que nos acompaña aquí en los controles. Siempre un gusto estar al pendiente de esta transmisión. A nuestros sintonizantes, pues desearles un bonito fin de semana. Muchas gracias por darse cita cada viernes a escucharnos este diálogo sobre la educación. Mi nombre es Jesús Emilio Correal Trigueros. Agradezco pues estén aquí al pendiente de nuestro programa y pues en próximos días estaremos lanzando a nuestro próximo invitado del próximo viernes. Muchísimas gracias y un excelente viernes. Muchas Muchas gracias, maestro. gracias.